Buenísimas, buenísimas, recontra buenísimas y soleadas mañanas. Me encanta estar. Mi Cristo interior, salude, bendice a tu Cristo interior, porque ya estás conectado, te vas a conectar hoy, mañana, cualquier día, y también el de aquellos que queriendo conectarse, ¿no? Hoy es el lunes 21 de julio de 2014, programa número 800. Yo solito. Ay, aquí solito. Ay. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para entenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben. Gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de salud para todos. Gracias. Estamos en la entrega número 5 del libro La Biodescodificación, un seminario que hizo el doctor Salomón Selam. Continuamos. Un señor que tiene una enfermedad neurológica, su bisabuelo tuvo 125 hijos. No hacía nada, no se bañaba siquiera. Era conductor de carros de correos, entregaba el correo. Cada vez que llegaba a un sitio dejaba los paquetes y algo más. Estaba en el norte de Italia y cada año tenía 2 o 3 nacimientos. Y su tataranieto viene porque está paralizado, no puede estar caliente. Podéis ver el interés de reparar por la profesión. Una costurera o un sastre pueden reparar la piel, las separaciones. La ropa es como la piel, es una lectura biológica. Una institutriz o un maestro pueden reparar la educación de los niños. Podemos buscar en el árbol genealógico niños que no han podido ir a la escuela. Yo reparo siendo profesor o institutriz. O son gente que no ha podido ir a la escuela. Una profesión particular, un señor que trabaja en la central nuclear atómica, está especializado en la seguridad de estas centrales. Cuando se jubiló montó una empresa de seguridad en los montajes. Le iba muy bien porque conocía mucha gente. Aparece un fin de semana sobre la transgeneracional, él se sentía muy orgulloso, decía, yo no reparo, es mi vocación. Pensaba que era algo suyo, pero no se repara algo que conocemos, reparamos algo que no nos pertenece. Le pregunto, ¿cuál es el drama de tu familia? El drama ocurrió en Italia, en un pueblecito en el que había una central eléctrica. Las centrales eléctricas hay que refrigerarlas y esto se hacía con el agua del río. Había una presa y el agua refrigeraba las turbinas, pero de vez en cuando bajaba demasiada agua, por lo tanto, había que dejarla correr. En el pueblo la fábrica hacía sonar la alarma para advertir a la gente. Cuidado que soltamos el agua. Y había 2 niños que jugaban en el canal y no habían oído la alarma. Abrieron las compuertas y el agua se los llevó. Esto ocurrió en los años 20 en Italia. Él no había nacido. Otras profesiones. Química es la madre, porque la química es la tierra. La madre tierra no nos nutre como la madre nutre a los niños. Química es la madre y todo lo que es energía es el padre. Otra historia, en el año 2000 acababa mi primer libro y estaba muy cansado. Me fui a casa de mi hermana que vive en Los Ángeles para descansar en su casa que es fantástica. Ella se fue a trabajar por la mañana. Yo tenía un pequeño estudio al final del jardín, un estudio americano con una habitación de 20 metros cuadrados, con ducha, un salón de 50 metros donde estaba el ordenador. Por la mañana salgo de la ducha con un batín largo árabe, unas babuchas, el pelo largo. Llego al salón y me encuentro con una persona que repara el ordenador de mi cuñado. Hablamos y me pregunta qué hago y le digo soy médico. Me mira extrañado por mi aspecto y le pregunto qué hace y me contesta que estudia medicina. Me cuenta que ha terminado pero no sabe si hacer cirugía o neurología. Y yo le pregunto, ¿cómo está tu padre? No me dio ni tiempo, se cayó de la silla. ¿Por qué me hablas de mi padre? Porque está reparando el ordenador. Me hablas de neurología. Eso es eléctrica, electricidad. Electrónica, electricidad. Todo lo que tiene que ver con la electricidad, el relámpago, tiene que ver con el padre.
Le cuento todo esto y se pone a llorar. Me dice, mi padre murió cuando yo tenía 9 años y no se sabe de qué murió. Por lo tanto, hace medicina, neurología, electrónica y su pasión es arreglar ordenadores. Y yo digo, doctor francés. Doctor en francés. Doctor. Matemático es el padre. Es el cerebro masculino, 1 más 1, 2. Es lógico. Todo lo que es lógico, como la física, las matemáticas, es una problemática paterna. Todo lo que es psicológico, reflexivo, es materno. La cocina es ofrecer la comida y tiene que ver con la familia. Cuando invitas a todos los amigos al restaurante, te estás llevando a la familia, a toda la gente que falte en tu casa. La cocina es para reunir a la familia que ha sido separada, por ejemplo. Por lo tanto, hay que buscar la problemática en la familia, desaparecidos, peleas dentro de la familia. Y como no puedo invitar a mis hermanos reales, invito a mis hermanos simbólicos, que son mis amigos. ¿Cómo les parece? Conozco un caso de un amigo que cuando invita siempre son 40 o 50 personas. Grandes vinos, espectáculos 2 o 3 veces al mes. La gente come, duerme en casa, al día siguiente se comen los restos. Y él paga todo por todo esto. Ha comprendido que estaba reparando porque es hijo único. Le hubiera gustado tener muchos hermanos. Ha sufrido mucho por ser hijo único porque estuvo en un internado desde la primaria hasta la universidad. Otra profesión que tiene que ver con la familia es panadero. El pan es la reunión familiar religiosa. Es el símbolo de la familia, de todas las religiones. Es un símbolo muy fuerte, muy religioso. Editor, todas las profesiones relacionadas con los libros que explican una historia tienen que ver con la historia de la familia. En lo que llamamos una novela o un impresor es la historia de la familia. Es una indicación. Hay profesiones que son muy precisas. Yo he descubierto una nueva pasión, escribir. ¿Y qué tiene que ver? Cuando estaba en la escuela escribía muy mal y cuando he empezado mi primer libro me he dado cuenta de que era algo muy importante para mí que desconocía. Cuando he buscado en mi árbol genealógico estoy conectado con mi bisabuelo, que era un gran rabino y escribía la Torá. Él tenía autorización para escribirla porque no puedes equivocarte, porque si te equivocas hay que tirarlo todo y volver a empezar. Una profesión de comunicación. ¿Qué estás reparando? La comunicación en la familia. Traductora, por ejemplo, una persona que ha emigrado al extranjero, cambio de países. Profesiones que tienen que ver, esto aquí falta una, con la autoridad, policía, guardia civil, armada, tiene que ver con el padre. Por ejemplo, para mí un delincuente es que no hay autoridad paterna, por lo tanto va a ir a buscar la autoridad haciendo tonterías. En cambio, todo lo que es seguridad social, todo lo que es familia, protección de la familia, es maternal. Por ejemplo, he sido abandonado por mi madre, voy a reparar ocupándome de niños. Por ejemplo, siendo asistente social o pediatra. Qué curioso. Por ejemplo, misionero o monje. Aquí hay que incluirlo en la historia. Yo digo lo que se ve en Francia. En España, el lado religioso todavía está muy fuerte, más que en Francia, por lo que he visto en televisión. En Francia, cuando hay un misionero, un sacerdote o una monja, es que ha habido un drama en la familia, y para conjurar el drama se le pide al niño ir a rezar todos los días. Es una interpretación frecuente en Francia, entre los años 40 y 50. Agricultor. Es una de las profesiones más nobles para nosotros. Es para nutrir al mundo. Buscaremos hambrunas o zonas que han sido afectadas por las hambrunas. Esto es el inconsciente de la región. Por ejemplo, en la historia de las poblaciones hemos tenido en un momento dado hambrunas localizadas. Por ejemplo, en Italia había una hambruna grande en Calabria. Y aquí tenemos una migración hacia Estados Unidos y Francia. A menudo van a hacer profesiones que tienen que ver con la comida, o bien labrador, agricultor o un colmado. Charcutería. ¿Hay alguien aquí que tenga una casa, una reserva alimenticia suficiente para aguantar
15 días o 3 semanas. Estas son memorias de hambrunas, son memorias de familia. Una señora muy mayor que me alquilaba una habitación. Un día no tenía café y no sabía que hacía una reserva de café. Le pedí que si me podía dar uno, lo devolvería al día siguiente. Me dijo que abriera la despensa y que me sirviera. Abro la despensa y veo 50 paquetes de café, 50 litros de aceite, 100 kilos de papas y detrás había harina y azúcar. Le digo, esto es una reserva, esto es un almacén. Y me contesta, usted no ha conocido la guerra, señor. Durante la guerra no teníamos nada de esto. En caso de ello me hago mi reserva. Son memorias de guerra, de hambrunas, de muertos, porque no habían podido comer. Una persona más joven ahora tiene 30 o 35 años, me dice, voy a hacer mis compras y si necesita 2 paquetes de pasta, se va además con azúcar, harina y arroz. Llega a casa y lo arregla todo en el armario. Tiene 3 congeladores con un motor electrógeno, por si se va la luz. ¿Está claro todo? Cuando me cuenta esto, le digo, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué memoria es esa? Ella no lo sabía, pero su madre estaba allí y me contó. El proyecto Sentido de la pequeña había nacido durante la guerra de Argelia. Tenían una finca muy grande aislada en la naturaleza y cuando aconteció la guerra de Argelia, a veces no podíamos pasar, estábamos obligados a hacer reservas. Ella estaba en el vientre de mamá entonces. Un banquero repara las herencias, los problemas de alguien a quien han extorsionado, que en la historia familiar ha habido una expoliación. Todo esto son historias de dinero. La sociedad es la familia simbólica. Quiero entender cómo funciona una sociedad y detrás de ello quiero entender cómo funciona la familia. Psicóloga son los problemas psicológicos de la familia. Político es una historia de lugar en el clan, porque en la política el punto es llegar primero, porque quiere decir que ha sido elegido. Son gente que busca reconocimiento por la familia y una manera de ser reconocido es ser elegido democráticamente, porque en mi familia no he sido elegido. Profesiones de estética. Cuando vas, normalmente sales más guapo. Por lo tanto, reparo las cosas sucias en el clan, lo vuelvo todo bonito. Un señor es transportista, lo adora, le encanta. ¿Cuál es el drama? Su madre y su hermano mayor han sido arrollados por un camión. Él es chofer y conduce muy bien, es una manera de disminuir el drama. Una vocación para mí es una reparación. Cuando reparamos, reparamos. Estoy hablando de profesiones donde la gente se involucra. Lo que se tiene que reparar es tanto real como simbólico. Sí, señor. La climatización, el propósito es tener una temperatura agradable. Si hace calor la bajo, si hace frío la subo. Hay que buscar la regulación de la temperatura en la familia. Una madre muy fría, un padre caliente es un ejemplo. O la estabilidad familiar. Busco regular la temperatura familiar. Seguimos con el árbol genealógico y a veces uno tiene sorpresas y es la fecha de fallecimiento de alguien, de una persona que ustedes conocen. Veremos que en el caso del yacente no lo conocemos. En este caso se trata, por ejemplo, de un abuelo que conoce muy bien porque les ha criado y muere el día de vuestro cumpleaños. Ya no había nada de esto. La fecha de fallecimiento nunca lo había visto. Nadie me había enseñado, pero os contaré una historia que me permitió entender lo que podría significar. Voy hacia Los Ángeles a visitar a mi hermana. Como no tenía mucho dinero, tomé un vuelo charter que volaba a las 7 de la mañana de París a Dublín y de Dublín a Los Ángeles. El vuelo salía a las 3 de la tarde. Estaba muy cansado y me esperé en el aeropuerto todo el día. Vamos hacia el avión y hojeé las imágenes de la revista que había en el asiento. Había un artículo que trataba de Memphis, Tennessee, la patria del blues y del rock. Yo lo conozco de memoria, el nombre de los estudios. Los artistas eran muy famosos en los años 60. Justo después de este artículo había uno que trataba de Elvis Presley. Y a mí me gustaba mucho y en el artículo veo la tumba de Elvis.
La fotografiaron y dentro de la misma tumba están los restos del padre y de la madre. Elvis y el hermano menor de Elvis. Elvis y el hermano menor de Elvis. Vi que la madre murió el 14 de agosto y Elvis el 16. ¿Por qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué sé? Es que aquí falta una tilde. Aquí falta que sé. Porque tengo un amigo paralizado que ha nacido el 15 de agosto y le encanta Elvis. El 15 de agosto, el día antes de la muerte de Elvis, hicimos una fiesta especial para él en la que todo el mundo estaba disfrazado de Elvis, incluso el perro. Y le regalamos toda la colección de discos de Elvis. Todo el día fuimos Elvis. Imagínense el día siguiente, cuando murió. Fue el duelo total, nos acordamos todos todavía hoy. Qué tan curioso. A mí me llamó la atención la fecha de fallecimiento de la madre y la de Elvis. Hubo mucha especulación sobre su muerte. Algunos decían que era la droga, otros que era el exceso de azúcar, que era diabético, la mafia. Cuando vi esto pensé que era una fidelidad hacia la madre, que murió temprano, que el duelo no pudo hacerse y entonces se juntó con ella en un espacio temporal preciso. El día que murió Elvis Presley había llegado yo la noche anterior a Estocolmo y cuando salí del hotel vi los periódicos, pero en el idioma y sueco, y me quedé, pero vi Elvis y dije en primera página se murió. Inteligente, ¿no? Después de ver esto pensé que tenía que ver algo con las fechas de fallecimiento. Entonces empecé a analizar el árbol genealógico. Hoy en día hay varios casos que vienen en relación a la fecha de fallecimiento. Voy a contarles un caso demostrativo. Pero es que aquí falta una. Yo soy un buen lector. Un seminario de psicología con Christian Fletcher, perdón. Y durante la pausa vino un señor muy alto, unos 2 metros, muy fuerte, con ropa de cuero, y me viene a ver porque visiblemente soy un campeón de las fechas y me dice, yo nunca he comprendido por qué mi abuela, a la que quería por encima de todos, murió el día de mi cumpleaños. Desde hace 10 años mi aniversario es un infierno, porque cada vez que llega pienso en mi abuela. Yo le digo, eres un tonto. ¿No te das cuenta de que muriendo el día de tu aniversario es el último acto de amor que te manifestó? Se quedó llorando durante 10 minutos, de repente se dio cuenta de que se trataba de un acto de amor y no de un acto malvado. Mi conclusión, cuando es así, muere un día determinado que va a determinar a la persona a quien lego mi herencia espiritual. Me acabo de acordar de que mi padre murió el día de mi cumpleaños. Le digo a esta persona, tú vas a seguir con mi obra, te paso el relevo. Cuando una persona que queremos mucho muere el día de nuestro cumpleaños, somos los herederos espirituales de esta persona. Es muy positivo. En estos casos mi experiencia es 1 o 2 días antes o después, incluso el mismo día, no 7 días. Mi padre era maestro, el mejor. Y yo hace 20 años o más no hago sino hablar en público. Digo yo, enseñar. Y hoy tengo 800 programas. Tengo 1,550 seguidores en YouTube y 210,000 visitas. Me olvidé en el estado civil las iniciales. Básicamente para las mujeres cuando se casan que cambian de nombre. Hay mujeres que se casan, cambian de nombre pero no de iniciales porque el apellido nuevo empieza por las mismas letras. Esto significa que
de alguna manera no cambias de familia porque es la misma inicial. Esto puede terminar en un incesto simbólico, aunque en España no cambien de nombre, el incesto simbólico viene por otros caminos. Otro tema es la identidad sexual. Es un tema muy fuerte porque ahí hay una lucha interna entre el aspecto objetivo de la identidad y el aspecto subjetivo de la identidad, es decir, subjetivo inconsciente. Por ejemplo, soy un hombre, pero mis padres querían una chica. Para realizar el deseo de mis padres yo me feminizo, porque si no, no recibo amor. Es así como yo lo sentía cuando era pequeño. A nivel normal, a nivel de la testosterona, sigo siendo un hombre, pero a nivel del funcionamiento psicológico de comportamiento, puedo ser más bien femenino. Son cuestiones de afirmación de sí mismo, son problemas existenciales o bien problemas sexuales. Es un gran porcentaje de las consultas en psicología. De la misma manera, soy una chica y mis padres querían un chico. Entonces me voy a masculinizar, me voy a convertir en lo que en francés llamamos un chico fallido. Una mujer que va a ser más bien masculina y preguntan solo una cosa, ¿Barbie o no Barbie? Las chicas que son chicos fallidos, las Barbies no les interesan. Prefieren jugar al fútbol, subirse a los árboles y sobre todo tienen el pelo corto. Los padres esperan un chico, pero tiene una chica. Para agradar a mis padres tengo que masculinizarme, pero no es una historia. Lo mismo para los hombres. O bien mis padres tienen un niño y quieren una niña, o como veremos en el síndrome del yacente, reemplazo una niña. Esto es muy importante en psicología, porque es un conflicto que está siempre presente y que es activo inconscientemente. Entonces, va a confundir todos los demás ficheros. Es decir, en el recorrido del terapeuta, un día se le propone pasar un tiempo determinado en el lugar que ocupa en su familia, el lugar que ocupa en el número de hermanos, así como a nivel de la sexualidad hombre-mujer. A nivel biológico, todos estos problemas a nivel de lugar y de identidad sexual es el ano. A nivel de las patologías, hemorroides, fístulas, fisuras, cáncer. ¿Por qué? ¿Qué hacen los perros? Huelen el ano de otro perro y si solo huelen mierda es un chico y juegan con él. Y si huelen a secreción vaginal es una chica y vengo. Se ilumina y la quieren montar. Es la identidad sexual que funciona por la nariz. Qué interesante. Aprendí algo en homeopatía. Todos los medicamentos de un orificio son iguales que para el orificio opuesto. Es decir, que todos los problemas de sinusitis se tratan con los mismos medicamentos que los problemas del ano. Apuesto que no sabían eso. Yo tampoco. Son las dos extremidades. Tienen una descodificación de la sinusitis y todo lo que tiene que ver con la nariz tiene que ver con la sexualidad. Para mí la nariz es importantísima. Yo he tenido casos de sinusitis crónicas que se han curado solamente a través de historias de sexualidad. En el primer día de un seminario, una mujer médico viene con una nariz enorme. Le pregunto qué le ha pasado y me dice, no, nada, es el caballo que me ha dado una cosa. ¿Se puede descodificar eso? Le digo, bueno, si te apetece. ¿Cuál es el nombre de tu amante? ¿Cómo? Esto tiene que ver con historias sexuales que no son limpias y tu caballo, que sabe todo, te dio un golpe en la cara para que puedas reflexionar un poco. Nah, porque el caballo está vinculado con el amo. Era esto. Estaba entre el amante y el marido. Era conflictivo. Traspasó el límite y su caballo recibió la autorización de darle una patada en la cara. A veces puede ser sexual transgeneracional. He tenido un señor que tenía 3 pólipos nasales y cada vez que tomaba conciencia de algo importante se le quitaba un pólipo. La primera cosa fue que su abuela regentaba un burdel en Italia. El segundo pólipo es que su abuelo trabajaba para la mafia. Ahí no se trata de sexo sino de dinero sucio, que no huele bien.
Lo último era coyuntural con su esposa, discutía siempre con su mujer porque se ponía un perfume, pero él ya no olía nada y su mujer se mosqueaba porque no le decía cumplidos. ¡Ah! Los padrinos y las madrinas, por definición, ¿qué es un padrino y una madrina? Sustituyen a los padres. El santo día, por ejemplo, hoy es Santa Esperanza. Tengo una historia dramática que le ocurrió a un amigo. Trabajábamos juntos en psicosomática, hicimos nuestros estudios juntos durante 5 años. Conozco su historia íntima, su historia familiar. Éramos un grupo terapéutico. También conoció mucho de la mía. Es médico gastroenterólogo. Su pasión son los caballos. Y como gana mucho dinero, decidió trabajar menos y practicar equitación todos los días. Llega del trabajo con su mujer y van a montar a caballo todos los días. Cada uno tiene el suyo. Un día hace como siempre, monta el caballo para salir de paseo, va por el camino de tierra y en ese momento el camino se cruza con otro más grande y tiene que girar a la derecha o a la izquierda. Va despacio, tranquilamente, y cuando va a doblar a la izquierda pasa un coche que no tiene tubo de escape. El caballo se asustó y tiró bruscamente, de manera que él cayó y giró bruscamente, de manera que él cayó al suelo y quedó en coma durante 4 años, hasta que murió. Nos afectó mucho. Su esposa vino a verme, me dijo que le preocupaba una cosa, que quería verla conmigo. El día del accidente era San Isidro Labrador. Isidro era su tío, pero no cualquier tío, sino su padre simbólico, porque su padre realmente lo machacaba. Él se iba a ver a su tío que no tenía hijos y lo cogió como a un hijo y le daba mucho afecto, mucho calor. Se daba cuenta de la diferencia entre su padre y su tío. Para él su tío era alguien maravilloso, con una relación muy fuerte. Murió normalmente a los 85 años, pero para él fue un infierno porque le faltaba el amor de su tío. El día de San Isidro, inconscientemente estaba preocupado por su tío. Se pasó su tasa de vigilancia disminuyó y puedes tener más probabilidades de tener accidentes. Y eso fue lo que le ocurrió. Yo les aconsejo que cuando analicen sus vidas, anoten los momentos importantes. Hay que determinar en el calendario futuro las zonas de turbulencia y cuando llegáis a ellas, lo hacéis en plena conciencia y así evitáis los accidentes u otras cosas. Yo no sé si lo tenéis previsto, pero normalmente hay una práctica sobre los ciclos celulares memorizados. En algún momento habrá que hacerlo, porque las zonas de turbulencia se calculan con estos signos. Otro ejemplo fantástico, positivo, es una mujer que viene y me dice, mi hija tiene 8 años y no me puede soltar, siempre está pegada y me dice, si me voy, ella se va a morir. Viene delante de la panadería y la niña no puede ir. Vive delante de la panadería y la niña no puede ir sola, tiene que ir con su madre. Y en la escuela siempre está pegada a la maestra, no puede jugar con las otras niñas. ¿Qué significa y qué se puede hacer con esto? La clave llegó con el día del santo. Esta mujer había llamado a su hija Esperanza, pero 10 años antes, ese mismo día, había tenido un aborto en contra de su voluntad. Eran jóvenes, estaban estudiando y era demasiado temprano. Cuando ella estaba abortando, sintió que no era bueno para ella, pero obedeció a sus padres y obedeció a su pareja. Pero su cerebro grabó Esperanza. Tiene una niña años más tarde y la llama Esperanza. Esta niña tiene un proyecto sentido de sustituir este aborto. Por esto no puede despegarse de su madre y piensa siempre en la muerte. ¿Qué les parece? ¡Wow! Pocas veces he leído yo cosas tan interesantes como este capítulo. Además que me tocó directamente. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana martes video de el seminario número 5.
Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si tienes un momento de rabia, de frustración, de fracaso, aún y todo de felicidad, invoca el espíritu de sabiduría. Cuéntale. Y si algo pasa y encuentras algo en tu conciencia, perdónalo, ámalo, agradécelo, olvídalo. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradécelo. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.